corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Aries, vamos a comenzar con el trabajo, como siempre, lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, Aries y el trabajo. Los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario, Aries. Ya sabéis que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Aries, que sí estáis trabajando. Hay aquí cierto conflicto a nivel económico dentro del lugar donde tú estás trabajando, ¿no? Pero claro, aquí dicen las cartas, están tomando decisiones, están recortando, incluso podrían recortar en personal, pues sí. Pero Aries, sí, la duda que tú tienes si tú vas a seguir o no vas a seguir, mira, yo te voy a decir, Aries, se avecinan cambios. Yo lo que sí veo, Aries, que antes de que se produzcan estos despidos, tú estás saliendo porque tú decides salir, ¿bien? Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Los que decidáis quedaros, sí os digo que muchos de vosotros, los que os quedéis, vais a pasar unos 5 meses con unas condiciones que no os van a gustar. Aries, que no estáis trabajando. Noticias de empleo, sí, pero no son unas noticias de empleo que llega a esa noticia que tú te pones a trabajar. Hay un paso antes de entrar en este lugar, hay una especie de formación o algo por el estilo, Aries. Esto llegaría en unas 3 semanas aproximadamente. Los Aries que tenéis un negocio, tienes que terminar con algo, así lo dicen las cartas. Y esto va muy indicado a los Aries que estéis trabajando con alguien más, que tengáis socios, dice, hay un problema que... Y esto te va a llevar a tomar una decisión tajante. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Aries, todos los que estéis esperando un dinero que está relacionado con un ex, una ex, incluso un dinero de tu pareja, que tiene que ver con el ámbito familiar y demás. ¿Qué dicen las cartas? Esto está muy confuso todavía. Entonces, yo sí veo, Aries, que pueda llegar ese dinero, pero ¿de verdad te compensa gastarte lo que te vas a gastar para recuperar ese dinero? Esto es lo que tú tienes que valorar en este caso, Aries. Entonces, todos los que estéis en esa situación, valorad esta situación. Los Aries que estéis esperando otro tipo de dinero, aquí dicen las cartas, vais a firmar algo importante, bien, que está relacionado con ese dinero, pero ese dinero en sí llega más adelante. O sea, esto no es firmar y que llegue ese dinero al día siguiente, no. Hay un tiempo de por medio, incluso meses de por medio, Cada uno que lo aplica a su historia aquí. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a empezar hoy con estas. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos, vamos a ver cómo están las energías. Bien. Bueno, mi queridísimo Aries, que estáis solteros, aquí dan las cartas que muchos de vosotros es necesario el perdonar algo. Hay que perdonar algo. Muchos de vosotros también, Aries, aquí dicen las cartas que vais a tener la oportunidad de que una persona del pasado vuelva a vuestra vida, se acerque y que perdonéis a esa persona. Esto no quiere decir que vaya a haber una reconciliación. A lo mejor por tu parte no quieres una reconciliación. En algunos casos sí será, pero yo creo que en la mayoría de vuestros casos no será una reconciliación.
Es una persona del pasado que se va a acercar a tu vida, Aries, y que tú vas a tener la oportunidad, si quieres, de perdonar. Yo te diría que intentaras perdonar y que pases a otra fase de tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Habéis estado muy estancados con una historia relacionada con el pasado. Aquí hay una persona, y yo te tengo que decir, Aries, que en cierto modo esta persona lo que tenía era un bloqueo a nivel familiar, ¿no? Entonces esta persona no ha llegado a avanzar, por eso habrá comunicaciones y posibilidad de avanzar con esta persona, de volver, sí, pero esto ya es decisión de cada uno. Yo realmente, si me rijo a lo que veo, te digo, no hay una vuelta con esa persona finalmente. Personas importantes en tu vida, Aries, hay una persona que me marca muy relacionada con el tema laboral, pero esta persona a mí me indica las cartas que es alguien bastante inestable. Bien, entonces aquí lo que habría sería una relación oculta. Cambio sentimental rotundo en tu vida, Aries. Sí, sale un cambio sentimental muy rotundo, dice, bajo una decisión que tú tomarás de cambios, cambios contigo mismo, ¿bien? Entonces estos cambios te llevarán a conocer a otras personas. Dice, ¿por qué te costará trabajo tomar esa decisión de cambios? Te costará trabajo porque hay personas en tu vida a nivel sentimental, pero esta persona que hay en ese momento, ¿bien? Dice, está con alguien más y tiene que tomar decisiones que no toma en un principio, ¿bien? Vamos a ver con esos cambios, Aries, ¿qué traerían esos cambios? ¿Qué traerían en tu vida? Yo lo que veo es el comienzo de unas comunicaciones con alguien, pero vamos a ver hasta dónde nos llevan o llegan esas comunicaciones. Vamos a ver, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. ¿Sabéis qué, Aries? Que hoy vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Me apetece hoy. Fíjate, me ha dado así. Digo, hoy es el día. Pues hoy es el día. Porque para trabajar con el lado espiritual no siempre es el día, ¿eh? Ya os lo garantizo yo. Pues hoy es el día. Vamos a ver. Aries, solteros, ¿hasta dónde llegarían esas comunicaciones? Bien. Esas comunicaciones pueden despertar sentimientos en ti que hacía muchísimo tiempo que no sentías. Bien. Esto es como volver a nacer. Esto es como, Aries, enterrar una parte de tu vida, una etapa de tu vida y tener un renacer, pero un renacer en todos los aspectos de tu vida. ¿Bien? Entonces, es una persona que en esas comunicaciones todo va lento, pero va lento con esa esencia, ¿bien? Tan especial, y esa lentitud la tienes que vivir con optimismo, porque te dará tiempo, tendrás el tiempo suficiente de vivir y saborear cada momento con esta persona. A veces, y esto mucha gente comete el error, de querer correr tanto en las relaciones, que se os escapan la vivencia de muchos momentos, sentimientos, emociones súper importantes. Entonces pasamos de acostarnos la primera noche a convivir al mes, y eso es un auténtico error. Aries, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Vamos a ver. Aries, que estáis solteritos. Es la persona que está en tu destino. Esto es destino, sí, lo dicen las cartas. Esto es un destino para ti y
te digo que aunque tú en ese momento no hagas ese cambio que tienes que hacer para que te lleve hacia esta persona, da igual, mira, me da igual que lo hagas antes o después. Esta persona está por destino en tu vida y cuando tú realices ese cambio tan importante que tanto trabajo te va a costar tomar la decisión, dice, es cuando se abren los caminos, la puerta que te lleva hacia esta persona, Aries. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Mira, Aries. Va a haber una conversación entre vosotros esperada, bastante esperada, y dice que nos lleva a aclararnos muchas dudas que hemos tenido para con la pareja, dudas como que no has superado una relación del pasado. Bien, pues va a haber una conversación referente a esto. ¿Qué trae esta conversación? Trae cosas muy positivas y que te pueden llevar al compromiso, a la estabilidad. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Vamos a ver Aries casados en convivencia y novios. Es muy importante porque esta conversación, digamos que muchos de vosotros habéis vivido como bajo en una especie de creencia, mentira o algo por el estilo que nos ha hecho actuar a veces de manera, digamos, a la defensiva, ¿no? Con la pareja. Entonces, después de esto, Aries, las cartas hablan de cambios muy importantes en vuestra vida, que aquí parece ser también que es muy necesario un cambio a nivel laboral o una decisión que tenéis que tomar a nivel laboral, dice, porque eso también tiene que ver con ciertos cambios que se darán más adelante. Entonces, Aries, casados en convivencia y novios, también veo otros de vosotros que estáis esperando la posibilidad de tener hijos. ¿Podría haber embarazos? ¿Se me cae la baba? Parezco la niña del exorcista escupiendo. Ojo. ¿Podría haber embarazos de cara a futuro? No es el momento. Así lo dicen las cartas. No es el momento. Ahora mismo no se va a dar. Pero esto no quiere decir que más adelante no se dé. ¿Bien? Habrá un cambio también con alguien familiar y esto también es muy importante para vosotros y para esta relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia hay novios, que tengo que decir también que hay algo muy importante que se va a dar, que tiene que ver con el cambio de domicilio o residencia. Esto para los que estéis esperando esos cambios y hayáis estado valorando esos cambios. Los que estéis de novios, dicen las cartas que se toma una decisión, en este caso, que si no se ha tomado la decisión antes, aquí también te tengo que decir que hay una mano negra que manipula un poquito esto, que aquí me gustaría que prestarais un poquito de atención en ese caso, y es una mujer. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Luego, tengo que decir una cosa también, Aries, que muchos de vosotros que estáis casados, se habla mucho de una persona que vosotros conocéis, cercana a vosotros, dice,
como que intentáis abrirle los ojos a la pareja sobre esta persona. Yo os diría, deja de hacer eso, porque ya mismo va a llegar el momento en el que esta persona que está contigo se dará cuenta de quién es, ni más ni menos, y de esa manipulación, ¿vale? Entonces eso llegaría dentro de unos pocos días. Dice, algo inesperado va a suceder que tu pareja abriría los ojos en ese aspecto. Dice, deja de pensar que tienes rivales en tu relación, Aries. Deja de pensarlo, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver cómo están las energías en este mensaje especial del amor. Dice, no tengas miedo de las decisiones que tienes que tomar o que tomará la persona que tienes a tu lado. Las decisiones siempre serán lo mejor para ti y para esa persona. ¿Bien? Aries, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Aries, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabéis que hoy vamos a hablar también de tu lado espiritual, mi queridísimo Aries, y tu salud. Dicen las cartas, relájate. Dice, puedes tener alguna dolencia relacionada o que te esté afectando lo que es al aparato digestivo y demás. Dice, pero tienes que tener en cuenta también tu estado nervioso. Cada uno que lo aplica a su historia, como siempre digo. Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general y ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual, mi queridísimo Aries. Tu mensaje general te dice, deja que todo fluya. Dice, la vida misma te va a ir sorprendiendo en este aspecto. No provoques nada porque sí, deja que todo pase porque tenga que pasar. Vamos a seguir, Aries. Vamos a trabajar un poquito con tu lado espiritual. Aries, vamos a ver. Aries y tu lado espiritual. Vamos a ver, nos concentramos en este caso, mi queridísimo Aries. Bueno, hay alguien aquí que se ha ido hace poco, Aries. Hace poquito tiempo. Es una persona de pelo moreno. Y es una persona que en ese lado, en ese lugar donde está, se ha encontrado con alguien joven también, perteneciente de su familia, y como que aquí veo como que ellos en su vida terrenal tenían un conflicto. Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas que como que ese conflicto ha quedado para los que quedan todavía en lo terrenal, que tendrán que solucionar, que ellos ya han solucionado sus diferencias en este aspecto. El número 9 está marcando mucho aquí, no sé qué tendrá que ver con esta persona o con estas personas en concreto. Bien, y luego veo mucho una situación en la que ellos dos están juntos en una imagen. Pero creo que es no están vestidos, yo creo que están o de carnaval o algo por el estilo en esa imagen. Y esto cada uno ya tiene que saber por dónde van las cosas, o alguno de vosotros tenéis esa imagen. Y están en un lugar donde ellos dos trabajaban juntos. Bien. Siempre os digo que si te ha llegado este mensaje, Aries, es para ti. Si no te ha llegado, ya sabes que lo tienes que dejar pasar para otra persona. Mi queridísimo Aries, te voy a dar el número 98 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.